Hola, con este video terminamos la clase 11, sería la parte 6. Y llegamos a hablar de la dinámica del movimiento circular, porque hasta ahora hicimos todo cinemática, todo caracterización del movimiento, y ahora, combinando con lo que aprendimos en la práctica 4, sabemos que la aceleración de una partícula vista por un observador inercial se relaciona con las fuerzas que actúan sobre la partícula. Es decir, si estamos parados en un sistema inercial, vale la segunda ley de Newton. Entonces, vamos a suponer o asumir que todo lo que hicimos de cinemática está en una circunferencia que tiene el punto O fijo en un sistema inercial. Ahí donde estaba parado el observador, y entonces las medidas que veníamos trabajando corresponden a un sistema inercial, corresponden a que se pueda aplicar la segunda ley de Newton. Nada nuevo, pero lo repasamos. Entonces, la aceleración en un movimiento circular siempre está presente. Por el solo hecho de ser un movimiento curvo, seguro hay aceleración. Entonces tiene que haber fuerzas acordes a la aceleración que se observa. Si el movimiento es circular, no tiene cualquier aceleración. Como está vinculado a la pista que tiene que recorrer, la aceleración tiene cierta forma, que era velocidad angular al cuadrado por el radio en la dirección normal hacia el centro de la circunferencia, más alfa por r en la dirección tangencial. Entonces, si hay un movimiento circular, seguro la aceleración tiene esta pinta. Y si la aceleración tiene esta pinta, las fuerzas tienen que tener una resultante que se ajuste con esto. Es decir, para que haya un movimiento circular, tiene que haber fuerzas adecuadas que guíen a la partícula en esa trayectoria y no en otra. En la práctica, el juego va a ser relacionar las fuerzas que actúan, que no son nuevas, son las mismas fuerzas que venimos trabajando. El peso de la partícula, que es la fuerza con que la Tierra la atrae, la normal y la fuerza de roce en una superficie de apoyo, la tensión en una cuerda que esté tirante. Y con esas mismas fuerzas, el asunto es regularlas de tal manera que la resultante, se iguala a la masa del cuerpo por la aceleración observada. Otra vez, nada nuevo, pero las situaciones son distintas que las de la práctica 4. Entonces, solo comentarios y algunos ejemplos. Los comentarios ya están. Me gustaría insistir de nuevo que hay que estar seguro de que el centro de la circunferencia está en un sistema inercial, porque ahí es donde corresponde aplicar este juego. Y por ejemplo, una partícula, un bloquecito, sobre una mesa horizontal lisa, sin roce, atado con una cuerda a un punto fijo. Le damos una velocidad inicial. No puede ser otra que, no queremos que la cuerda se afloje, que se arrugue. Entonces, no le vamos a dar velocidad hacia adentro, y tampoco le podemos dar una velocidad que arranque hacia afuera, porque eso estiraría la cuerda, y esta cuerda es una cuerda ideal inextensible. Entonces, la única posibilidad es que la velocidad que se le da a la partícula sea perpendicular a la cuerda tirante. Eso lo fija la geometría de tener una cuerda uniendo a la partícula a un punto fijo. ¿Qué fuerzas actúan? El peso que tira hacia abajo lo hace la Tierra, y la fuerza de contacto de la superficie de la mesa con el bloque. Como dijimos que el piso es liso, eso significa técnicamente que no hay roce, entonces la fuerza de la superficie sobre el bloque es la normal. Y la otra interacción que tiene el cuerpo es a través de la soga, que le ejerce una tensión que seguro apunta hacia el clavo que esté acá, el centro de lo que va a ser la trayectoria, porque las cuerdas tirantes son así. Entonces, entre estas tres fuerzas que están dibujadas en azul, tienen que dar una resultante que coincida con la aceleración de la partícula. No sabemos todavía si el movimiento va a ser con velocidad angular uniforme o si va a ir frenándose. Recuerden que no hay roce. Entonces, ¿qué observamos? No lo hice explícitamente, pero pensemos en un eje vertical, en un eje horizontal en la dirección radial de la cuerda y un eje horizontal en la dirección de la velocidad. Son tres ejes cartesianos perpendiculares. En el eje vertical, las fuerzas que tienen componentes son la normal y el peso. Si el eje lo ponemos hacia arriba, la suma de componentes sería normal menos peso, normal menos m por g. Eso tiene que ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración en la dirección vertical. El eje que estoy mirando.
Y como entendemos que la partícula no se va a despegar de la superficie, no va a subir ni va a bajar, no hay aceleración en la dirección vertical. Entonces, normal y peso se balancean para dar una resultante cero. El módulo de la normal es igual al módulo del peso, porque no hay aceleración en la dirección vertical. En la dirección tangencial, ¿cómo está la velocidad? Vemos que no hay ninguna fuerza de las tres que tenga componente en esa dirección. Entonces, en esa dirección, la resultante de la fuerza es cero, o sea que en esa dirección la aceleración va a ser cero. Eso es decir, en este movimiento que no hay aceleración tangencial. No hay fuerzas en la dirección tangencial, no hay aceleración tangencial. Y si no hay aceleración tangencial, el módulo de la velocidad es constante, porque vimos que la aceleración tangencial se iguala a la derivada del módulo de la velocidad respecto del tiempo. Si eso es cero, es que el módulo es constante. Y si el módulo es constante, la velocidad angular es constante, porque vimos que la velocidad tangencial se relaciona con la angular como que el módulo de la velocidad tangencial es el módulo de omega por r. Entonces, velocidad en módulo constante, omega constante. Y r constante, por supuesto, entendiendo que la cuerda no se va a arrugar. Entonces, sabemos que el movimiento es del tipo movimiento circular uniforme, porque la aceleración angular es cero. Lo detectamos mirando fuerzas. ¿Ok? Entonces, si el movimiento es con velocidad angular uniforme, la aceleración angular es cero, la expresión de la fuerza, perdón, la expresión de la aceleración neta tiene un solo término en la dirección normal. La aceleración neta va a ser omega cuadrado por r en la dirección normal, más nada, porque alfa es cero. Entonces, la resultante de las fuerzas tiene que apuntar en la dirección normal, radial y hacia adentro. No aporta la normal, no aporta el peso. La única fuerza que aporta en esa dirección es la tensión. Y está de lleno en esa dirección. No hay que multiplicarla por el coseno ni por el seno de nada. Entonces, el módulo de la tensión, que es la componente de la tensión en la dirección centrípeta, tiene que ser igual a la componente centrípeta de la aceleración. Omega cuadrado por r. Perdón, el módulo de la fuerza es la masa por la aceleración. La masa por omega cuadrado por r. Y esa es la ecuación maestra de este problema, de la típica pregunta. La tensión en módulo es igual a la masa por la aceleración centrípeta, que se escribe como omega cuadrado por r. Si escribimos omega como módulo de la velocidad tangencial sobre r, reemplazamos y queda masa por módulo de la velocidad al cuadrado sobre r. Entonces, si conocemos la masa del cuerpo, conocemos el radio, que es la longitud de la soga, y tenemos de dato inicial la velocidad que le dimos, calculamos la tensión de la cuerda, que se mantiene cambiando de dirección, por supuesto, porque cuando la partícula gira, la tensión siempre va a apuntar hacia el punto fijo del centro, pero manteniendo el módulo. Bien, un problema clásico sin muchas complicaciones, porque las fuerzas apuntan como los ejes y se manejan por separado. Otro problemita típico: una partícula de masa m sujeta por una cuerda de longitud r, una cuerda ideal de vuelta, igual que recién, pero la vamos a hacer girar, revolear, digamos, en un plano vertical. O sea, tenemos la soguita ahí con el cuerpo colgando, la agitamos, la amacamos hasta que dé la vuelta entera y la mantenemos dando la vuelta entera. ¿Cómo es ese movimiento? Bueno, es circular porque la soga, bueno, mientras al pasar por arriba, la parte alta de la trayectoria, la soga se mantenga tirante, eso fija que el movimiento es una circunferencia de radio r. Si al pasar por arriba la velocidad como que no alcanza, la cuerda se afloja, entonces va a pasar a ser un tramo de parábola, tipo tiro oblicuo, porque desaparece la fuerza de la soga, queda solamente el peso. Supongamos que la velocidad angular es suficiente como que para que pase toda la vuelta con la cuerda tirante. Entonces sí, la trayectoria seguro que es circular. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan? Bueno, el peso que atrae a la partícula de masa m hacia abajo, vale masa por aceleración de gravedad, y la tensión de la cuerda tirante. Y nada más, porque no hay nadie más tocando al cuerpo, y por supuesto no contamos interacciones a distancia, como imanes, electricidad, etc. O sea, solamente la tensión y el peso. Y entre esas dos fuerzas va a dar una resultante. En este dibujo que estoy mostrando, yo me imagino que la partícula está girando en sentido horario. Entonces en este dibujo está en bajada. Eso le indica la velocidad en rojo.
tangencial a la circunferencia, por supuesto, pero tirando para lo de abajo. Y el juego de las dos fuerzas, tensión y peso, gráficamente dice que si hacemos la resultante de esas dos fuerzas, va a dar una resultante un poco hacia abajo y un poco hacia la izquierda. O sea, la aceleración va a ser un vector proporcional a la fuerza resultante, que no apunta en la dirección radial ni en la dirección tangencial, apunta acá, entre las dos. Quiere decir que la aceleración tiene componente tangencial y tiene componente radial. Si tiene componente tangencial, eso tiene que ver con la aceleración angular. Entonces este movimiento tiene aceleración angular, ¿sí? No es circular uniforme. Como se imaginan, al revolear algo le cuesta más subir, se va frenando y después se acelera, empieza a ir más rápido en módulo cuando baja. Si uno ve que la resultante de estas dos fuerzas depende, bueno, cuando hagamos la fuerza va a depender del ángulo que hace la tensión con el peso. Al mover esto, la partícula un poco más abajo, por ejemplo, entonces ya forman distinto ángulo y quién sabe para dónde apunta la fuerza resultante, y entonces quién sabe para dónde apunta la aceleración. Con este quién sabe, quiero decir, de ahí un trabajo mucho más fino, hacerlo en detalle, pero seguro sabemos que hay aceleración con componente tangencial y normal, y que la proyección de la aceleración sobre los dos ejes, radial y tangencial, va a ir cambiando. O sea, va a tener aceleración distinta. En particular, perdón, quiero hablar de la aceleración angular, va a ser distinta en cada punto de la trayectoria. Eso está asociado a que el módulo de la velocidad va cambiando en la bajada, tendrá la velocidad más grande posible en módulo cuando pasa por abajo, y después se empieza a frenar. Intuitivamente, vamos a tener técnicas para analizarlo más adelante, pero el hecho de que la velocidad en módulo en un tramo va aumentando, entonces alfa sería en la dirección de giro, y en otro tramo va disminuyendo, alfa sería en contra de la dirección de giro o del sentido de giro, nos dice que la aceleración tampoco es constante, o sea, no se ajusta a ninguno de los dos modelos de movimiento circular que hicimos. Sin embargo, es un movimiento circular, y a esto me refería cuando decía que es importante estudiar movimientos angulares donde el ángulo en función del tiempo sea una función arbitraria, no solo la lineal, la cuadrática, sino la que nos toque en cada problema. Más allá de que no sabemos terminar la cinemática, valen las relaciones, la tensión y el peso, que conviene descomponer, recomiendo, en los ejes tangencial y normal, proveen la aceleración angular y la velocidad angular. En el eje normal tenemos tensión más la proyección del peso, m por g por el seno del ángulo, asociada a la aceleración, la masa por la aceleración normal. Y en el eje tangencial tenemos la proyección del peso, m por g por coseno del ángulo, acá en estos ejes con signo menos, asociada con, me comí la masa, perdón, acá tiene que decir masa por alfa por r, acá tiene que decir masa, ya lo voy a arreglar, algo así, masa por aceleración, ¿sí? Bien, estas relaciones valen aunque el movimiento no sea, es circular, pero no sabemos que sea ni uniforme ni uniformemente variado. Bueno, con esto en principio está lo que necesitan para la práctica. Suerte, y el lunes 27 completamos ideas de movimiento circular en el espacio.